Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al canal. La semana pasada, el jueves, si no recuerdo mal, se hizo por fin la presentación de los primeros juegos para PlayStation 5. Ya sabéis que esta presentación fue retrasada por el problema de los disturbios raciales en Estados Unidos, pero al fin esta semana pasada, como os digo, se hizo una breve presentación de una hora aproximadamente con los juegos iniciales que sacará la siguiente generación de consolas. Ya entramos en una nueva generación con PS5, con Xbox One Series y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara esta nueva generación, a ver si nos traen muchos títulos interesantes y experiencias de juego que merezcan la pena. Entre uno de esos títulos, el que vamos a comentar hoy es Resident Evil 8, como no podía ser de otra manera, porque bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de la saga y me apetecía comentarlo un poco con vosotros. Lo primero que no vemos, pero que ya se dejaba entrever, es que no se va a llamar Resident Evil 8 como tal, sino The Village. El 8 lo van a incluir en números romanos dentro del título, ya es algo con lo que jugaron en el Resident Evil 7 y lo han vuelto a hacer aquí. Además de todo eso, volvemos a la primera persona, que bueno, ya sabéis que hubo gente que no le gustó demasiado que el Resident Evil 7 fuera en primera persona. Yo me incluyo entre esas personas. Es verdad que algunos de los juegos de Resident Evil anteriores habían sido en primera persona, pero no es la tónica general de la saga, así que a mí personalmente me desubicó bastante, me sacó bastante del lore de la saga en general, y tengo que reconocer que Resident Evil 7 es el único juego de Resident Evil que no he terminado, con lo cual pues bueno, me desilusionó un poco volver a ver que tratábamos además de con la misma primera persona, con el mismo protagonista, con Ethan. No es un personaje que me agrade demasiado, no le veo carisma por ningún lado, me parece que es un personaje bastante anodino, y también contamos con su mujer, con Mia. Así que llegado a este punto, parece ser que independientemente del final que escogieses en Resident Evil 7, ya fuera salvar a Mia o salvar a Zoe, pues independientemente de eso, da igual, se hace borrón y cuenta nueva, y Ethan está viviendo con Mia en un sitio, no sabemos exactamente dónde, parece un sitio en Europa, o por lo menos eso es lo que se ha dejado entender, y también parece ser que están esperando o que tienen ya un niño, una niña, un bebé. El vídeo comienza con una especie de cuento, narración que nos cuenta que bueno, una mujer se pierde en el bosque con su hija, van a buscar unas bayas para su padre. En un momento dado la niña se extravía, desaparece y pues corre hacia el bosque y no se sabe qué pasa con ella. Después vemos que esta narración Mia se la está contando a alguien, no sabemos si ese alguien ya existe como tal o está embarazada, y bueno, que Ethan llega y le pregunta, que le dice, es una narración que es bastante creepy, bastante tenebrosilla, y bueno, y ella le cuenta que es una historia local. A través de esta historia, de esta historieta o de esta leyenda o de este cuento, se ha dado a entender que existe un personaje jugable que sería Emily, sería una mujer que probablemente, todo esto se tiene que coger con pinzas, pues son medio filtraciones, noticias que bueno, no están confirmadas del todo. Sería el tercer personaje jugable del juego. Os digo el tercero porque evidentemente si habéis visto el tráiler, y si no os lo digo, al final del tráiler aparece Chris Redfield, que también apareció al final del Resident Evil 7, cuando ya Ethan consigue salir de la casa y acabar con la niña maldita
que fue la que provocó en la familia Baker pues todos los disturbios y todo lo que allí pasó, que vamos, fue una historia bastante macabra, bastante tremenda, y a mí, yo lo que jugué me dejó bastante mal sabor de boca. Es verdad que el juego, el Resident Evil 7 me refiero, tiene como dos partes. Hay una especie de un antes y un después en el juego. Ya os digo que yo no lo he jugado entero, pero sí que es verdad que he visto gameplays del juego completo, simplemente por el lore de la historia, para saber qué es lo que pasaba. Y sí que he notado que es como si fueran dos juegos en uno. Luego, hablando con algún compañero, me enteré que Resident Evil 7 partía de un juego anterior que se llamaba The Kitchen, que ni siquiera era un Resident Evil, era un juego de terror, y que la compañía de Capcom pues reutilizó de alguna manera para convertirlo en una parte de la saga. Y es verdad que que en esa segunda parte ya aparecen elementos mucho más relacionados con la saga de Resident Evil como tal. Entonces empieza el juego de una manera muy tétrica, muy lúgubre, con esa familia en la casa que te va persiguiendo, que te mutila y te hace ver cosas horrendas, y es una experiencia muy traumática en realidad. Y después pasamos a un juego de más acción, de más puzzles, aunque hay muy poquitos, pero bueno, algunos hay, y ya con otros elementos reconocibles, como por ejemplo las diferentes llaves para diferentes puertas. Ya encontramos los arcones, las partes para grabar, encontramos ciertos elementos que nos vuelven a meter en el lore del Resident Evil, aunque es verdad que no hay zombies como tal. Y es uno de los puntos para mí más bajos que tiene el juego. En realidad pues se hacen un poco de querer los zombies en estas sagas. También es cierto que en otros juegos, como por ejemplo Resident Evil 4, que ahora hablaremos porque este Village parece que bebe mucho del Resident Evil 4 que jugamos en su momento con Leon, en esa España profunda, con esos aldeanos que bueno, eran aldeanos mexicanos más que españoles, pero bueno, ya entraron ahí el tema de las plagas, el tema de otro tipo de enemigos, de las sectas, y este juego, el Resident Evil 8, bebe mucho de ahí. Entonces vamos a volver a ese tipo de juego más oscuro todavía, más centrado en una comunidad que pueda venerar a algo que les está controlando. Ahí también retomamos un poco el tema de Evelyn, que es la niña del Resident Evil 7, que ya sabéis que es la que controla al final todas las acciones de la familia Baker y les vuelve totalmente monstruosos. Y aparte pues toda esa parte de las alucinaciones y que no sabemos qué es real, que no, en fin, una serie de cuestiones que están ahí y se van a recoger muy probablemente en Village. Y por último, ya solo comentaros dos cosas más. La primera, que los propios desarrolladores plantearon a la comunidad que el logo que aparece, que es una especie de... parece un feto en realidad, con unas plumas alrededor, bueno, ellos lanzaron a la comunidad que daba mucha información sobre este juego, que ocultaba más de lo que parecía, así que bueno, quizá a alguno de vosotros o vosotras pues se le ocurra qué es lo que puede mostrar. Y por último, hablar sobre Chris. Al principio del juego hay una frase que dice algo así como que llega al final de la historia, ya están empezando a especular la gente sobre si puede ser que Chris muera, que también podría ser que Ethan muera, porque en realidad si volvemos a llevar a Ethan de protagonista, quizás sea su historia la que termine. A Mia parece ser que no va a tener mucho recorrido en este juego, y luego tendríamos a esa Emily un poco misteriosa que no sabemos mucho sobre ella, más que
que es una aldeana, por lo visto, de este lugar. Así que vemos a ese Chris disparando a Mia varias veces, con un aspecto bastante sombrío, muy serio, muy oscuro, y a Ethan pues preguntándole que por qué ha hecho lo que ha hecho. Veremos a ver qué nos depara la historia de Chris, porque a mí sinceramente yo creo que es lo que más me va a interesar en este Resident Evil 8 Village. Si eres un amante de la mitología, el arte o la historia, no dudes en visitarme. También podrás encontrar interesantes easter eggs y misterios en el mundo gamer. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nada.